Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Entre los abundantes milagros del Señor, hay uno que llamó especialmente la atención de los discípulos, tanto que es el único milagro presente en los 4 evangelios. Después de esto, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Habíamos visto la misión apostólica, cuando el Señor envía a los discípulos, en el Evangelio de San Marcos, de 2 en 2, ellos regresan felices a contarle a Jesús todo lo que han hecho y enseñado, las curaciones, el anuncio de la conversión, y Jesús, con ese aspecto paternal, les dice: vengan conmigo a descansar un poquito. Lo veíamos también la semana pasada, la importancia de esa formación, de esas distintas facetas de la formación, esa formación humana, profesional, apostólica, ascética, doctrinal. Y entonces van al otro lado del mar. Pero la gente se da cuenta, los ven en la barca y empiezan a seguirlos por la ribera. Cuando llegan al destino, dice el Evangelio que Jesús contempló la multitud y se conmovió. Dice San Marcos, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Entonces esa compasión pues se manifiesta en que se preocupa por ellos, en primer lugar enseñándoles. No es que se ponga a hacer cosas, dijéramos, de bienestar, de descanso, de comida, no, es de doctrina, de alimentar sus inteligencias. Pero antes incluso, y es lo que nos hace ver el Evangelio, el Señor se detiene en la oración, como haciendo ver que toda esa labor que tiene que hacer tiene la base en el diálogo con el Padre. Después de esto, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Vamos a ir despacio contemplando este pasaje tan bonito. Nos conmueve el Señor con su iniciativa, con su esfuerzo por buscar a la gente. Quiere que todos se salven y sale a su encuentro. No se contenta con esperarlos. Y además desea que nosotros, siguiendo su ejemplo, también vayamos a buscar las almas, para entregarles ese tesoro de la vida divina y para que también aprendamos de ellas en ese diálogo maravilloso de la amistad. Decíamos que este pasaje está en los 4 evangelios y en el tiempo litúrgico está previsto que los sinópticos, que a veces son más cortos, ni se diga Marcos, que es el de este año, entonces como que cede el micrófono a San Juan. Entonces los próximos 5 domingos vamos a estar contemplando esta escena en el capítulo 6 de San Juan. Y entonces comienza este capítulo diciendo el 4 evangelio: lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Así somos nosotros. Lo buscamos por interés, cuando lo necesitamos. Después, cuando las cosas van bien, nos olvidamos un poco de él, dejamos que pase a un segundo lugar, le damos más importancia a nuestro activismo. Perdón, Señor. Ayúdanos a confiar menos en nuestras fuerzas, a reaccionar contra la mediocridad, contra la tibieza. Que no te sigamos por lo que nos puedes dar, por los favores que nos puedes hacer, sino movidos por un amor desinteresado, con deseos de retornar en parte esa caridad que nos mostraste al morir por nosotros en el Calvario. Mateo complementa:
Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. De San Marcos, en el capítulo 6, hemos dicho, se compadeció porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Misericordia divina, compasión de Jesús, que conoce nuestras necesidades, nuestras aspiraciones, nuestros intereses. Esa clemencia tuya, Señor, es una característica divina en la Sagrada Escritura. Y debemos aprender de Él a compadecernos de los demás, con obras, comenzando por los que tenemos más cerca, sacrificándonos con generosidad. El Padre, cuando comenta este pasaje, y lo veíamos la semana pasada, recordaba aquellas palabras de San José María: que vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Uno podría pensar, al ver esa multitud, aquí ya nos dañaron el plan, no ponerse uno bravo, veníamos a descansar y aumentó el trabajo. Jesús, en cambio, se compadeció. Y entonces lo que el Padre nos dice es que aprendamos a pedirle a Jesús estos ojos de misericordia, que vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma, que vea como ves tú. En el número 148 de Cristo que pasa, dice San José María, hay que saber mirar a nuestro alrededor y reconocer esas llamadas que Dios nos dirige a través de quienes nos rodean. Aquel trabajo que nos piden, aquella visita que hay que hacer, no es simplemente un encargo, algo que nos asignan, una obligación que nos toca cumplir, es una llamada divina. Jesús nos habla a través de esas necesidades de quienes nos rodean. Es el mismo Señor quien viene a nuestro encuentro en esos necesitados, como leemos el capítulo 25 de Mateo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y viniste a verme, en la cárcel me visitaste. ¿Cuándo? Cuando lo hiciste con uno de esos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hiciste. No podemos vivir de espaldas a la muchedumbre, dice nuestro Padre, encerrados en nuestro pequeño mundo. No fue así como vivió Jesús, abiertos a la muchedumbre. Lo vemos, para seguir con el ejemplo de Cristo, en la iniciativa que tiene para acercarse a la viuda de Naín, que es tan bonito. Nadie le está pidiendo nada, ni siquiera está propiamente como que se la encuentra de frente. Podría omitir ese encuentro. Pero no, Jesús va, habla con ella, la consuela y él le hace el milagro, le resucita al hijo. O en la compasión que el Maestro manifiesta con estas muchedumbres que estamos viendo aquí. O en esa figura que es él mismo, el buen samaritano, que tiene un corazón que ve, dice Benedicto XVI, un corazón que ve. Gente que ve, había pasado mucha ahí, al menos dos más. Pero el que tuvo un corazón con ojos dilatados por el amor para comprometerse, para desviarse, para complicarse la vida, para gastar su tiempo, su dinero, para darse a sí mismo. Y ese es Jesús. Y de él hemos de aprender a vivir de cara a la muchedumbre, a compadecernos de la multitud, a gastar nuestra vida al servicio de los demás. Los evangelios nos hablan muchas veces de su misericordia, de su capacidad de participar en el dolor y en las necesidades de los demás, como vemos en este caso. Sin embargo, fíjate que hay una introducción antes de la gran misericordia que va a haber, que es multitudinaria y apoteósica, tanto que los 4 evangelios la mencionarán. Lo primero, antes de esa actuación portentosa, subió Jesús entonces a la montaña. Antes de las grandes obras, de los grandes milagros, oración. Esa es como la gran enseñanza de este pasaje de hoy, que de hecho, pues como digo, ya tendremos tiempo para seguir considerando todo lo que pasa más adelante, pero el gran preludio, subir a la montaña, a orar, con los discípulos, no una oración solitaria, en comunidad, o sea, comprometiéndolos también a ellos, enseñándoles que antes de la actuación, la oración. Como dice San Agustín, antes de la peroración, la oración.
Subió Jesús entonces, al ver a la muchedumbre, subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Este pasaje pretende mostrar a Jesús como el nuevo Moisés. Así habla mucho Benedicto XVI en ese libro Jesús de Nazaret. Y por eso lo ubica en un monte, análogo al Sinaí, que fue donde el patriarca había recibido la revelación divina. Pero este ascenso a la montaña también nos muestra que la intimidad con Dios, la vida de oración, requiere esfuerzo. Por eso habla de subir, ¿no? Toca dejar cosas abajo, preocupaciones y inquietudes. Subir a encontrarse con ese esfuerzo ascético que nos permite ver cara a cara al Señor. Por eso es tan frecuente la figura del monte en la Escritura Santa. El monte Tabor, que no es lejano de este sitio que estamos considerando, el monte de las bienaventuranzas, el monte Calvario. Hay un escritor italiano que nos hace ver que esta subida a la montaña muestra que Jesús nos quiere enseñar que el protagonismo es divino. Jesús cede pues como el papel al Espíritu. Nosotros vamos a hablar con Dios porque la obra es de Dios, no es nuestra. No es fruto de nuestra actividad desenfrenada. También a nosotros, en la oración inclusive, una multitud nos sigue. Vemos una muchedumbre, estamos haciendo nuestra oración y podemos pensar en este momento, ¿qué nos agobia? ¿Qué nos quita la paz? Nuestras responsabilidades, nuestros conflictos, nuestros encargos, las necesidades laborales, las exigencias de nuestra vida cristiana misma, ¿no? Las normas pendientes, los compromisos sociales, etc. Y ahí nos espera Dios. Y toda esa carga de su cruz, de su iglesia, de su obra, no es simplemente para soportarla, para sobrellevarla, quizás con estrés, sino que nos invita a acogerla en la oración, a aceptar ese yugo como un don divino, como una especie de sociedad que nos ofrece en su labor redentora, ser corredentores con Él. Tomad mi yugo, que mi yugo es suave y mi carga ligera. Aprended de mí. La clave para que el yugo sea suave, la clave para que la carga se haga ligera y la podamos llevar con paz, con sosiego, con serenidad es, vengan a mí, suban al monte. Todos los que están cansados y agobiados, vengan a mí, que yo los aliviaré. Qué maravilla, ¿verdad? Por eso estamos haciendo nuestra oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a ver todo lo que nos pasa con esa perspectiva, como las gafas, ¿no? Que hacen ver de otra manera, ¿no? Una especie de filtro. Vengan a mí, que yo los aliviaré. ¿Cómo? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Con esa mansedumbre, que no es otra que la misma mansedumbre divina. La serenidad que nos da el ejemplo humilde del Señor. La prioridad que le da a la oración, el protagonismo de la gracia, la centralidad de Dios. A esta actitud solo se llega por medio de la oración. Por eso decía San José María que es el quitapesares. Por eso también dice Santiago y nuestro Padre Lucita en camino, ¿hay alguien triste entre ustedes? Que ore. ¿Alguien estresado? Pues hoy día el mundo dice que haga mindfulness y tal. No, que ore, que vaya al oratorio, que hable con el Señor. Dios mío, estoy hasta la coronilla, Dios mío. ¿Por qué? Vengan a mí. Y entonces uno empieza a decir, no, pues porque tengo 27 cosas. Bueno, ¿y cuál es la primera? Esta. Y la segunda, esta. Pues hagamos 5 y las otras 22 mañana. ¿Y cuál es la más importante? ¿Cuál es la que más te necesita? Vamos por allá, yo te ayudo. ¿Qué es lo que veremos en este milagro, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué me ofreces? ¿Qué puedes dar de tu parte? Y yo lo multiplico. Pero si todo depende de mí, pues claro, razón tengo para estresarme. Si estoy en las manos de Dios y pongo todo lo que puedo hacer humanamente,
ya vendrá la obra de Dios. Sobre esa base humana hará milagros portentosos. Muchas veces buscamos el consuelo en el lugar, en las actividades o en las personas equivocadas. Pero nos damos cuenta, y Jesús nos muestra con su ejemplo, ante la multitud, después de una jornada intensa, de un tiempo de cansancio, cuando uno va a buscar el descanso y encuentra la muchedumbre, a la montaña a orar. Y luego a atender la muchedumbre. Solo Jesús es el verdadero cirineo. Solo con la compañía suya, en la montaña, al otro lado del mar, encontraremos el verdadero reposo y sosiego. Tiene su sentido eso de vamos al otro lado, ¿no? Para mirarlo desde la perspectiva divina. Sigue diciendo el Evangelio. Al desembarcar Jesús, vio una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos, como hemos visto. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esta cercanía de esa temporada, de esa fiesta, nos habla pues del paso del pueblo hebreo hacia la libertad, liderado por Moisés. Ahora que estamos con el nuevo Moisés, no en el Sinaí, sino en el nuevo monte, y al mismo tiempo nos trae a la mente ese sacrificio del Cordero, ya no el Cordero Pascual, sino el Cordero Inmaculado, Jesucristo mismo, que ocurrirá un tiempo más tarde, justo en esta misma celebración. Era una buena fecha, primaveral, de tiempo fresco, de pastos altos, por lo cual se entiende que San Juan describa más adelante que había mucha hierba en aquel sitio. Y a continuación, tú, Señor, nos involucras en tu misión salvadora. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, ya veremos en como 20,000 personas por ahí, dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Una pregunta que recuerda a otra que hizo también Moisés en el libro de los Números. ¿De dónde voy a sacar carne para repartirla a todo el pueblo? Una inquietud lógica, humana, básica, ¿no? El alimento. Tú, Señor, te preocupas de tus seguidores, pero también de formar a los apóstoles. Y aunque es previsivo y sabe lo que hará, quiere contar con nuestro pobre aporte humano. Él podía hacer un chasquido de dedos y que caigan del cielo, pues maná, como cayó en el Antiguo Testamento, o codornices. Pero no, Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Y es lo que te dice a ti y me dice a mí, cuando nos dice, pues hay una persona enferma, hay uno que se está muriendo, hay otro que lo operan mañana, el de más allá necesita atención sacramental, aquellos necesitan que se les hable, hay que montar este programa, hay que hacer esta actividad, hay que hacer el trabajo y hay que cuidar la casa y hay que lavar los platos. Y entonces, ¿con qué compraremos pan para todos estos, no? Se dirige a nosotros, pone a prueba nuestra fe y nuestra creatividad. Quiere que seamos sus instrumentos inteligentes y libres, no simples máquinas repetidoras. Por eso, esa pregunta, para Felipe y para ti y para mí. ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Pon la cabeza, ¿no? Piensa, planifica, organiza. ¿Cuántas veces nos habremos visto instados, tentados como Felipe por cuestiones similares ante todas las cosas que tenemos entre manos? Ante esos retos caben varias reacciones. Una puede ser tratando de arreglarlo todo con las propias fuerzas. El otro extremo es dejar que Dios se encargue mientras nosotros, perezosos, nos desentendemos. También se puede actuar como reaccionó el apóstol Felipe, que ya se ve que era un hombre formado, que había ido aprendiendo del Señor. Le contestó, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. O sea, hace cuentas. No está mal, veremos, pero nos puede servir pensar en esto. Es una respuesta, podríamos llamar, realista. Más o menos mira, calcula cuánta gente puede haber, esos cálculos son difíciles de hacer. Echa cuentas, ¿cuánta gente hay? 20,000. ¿Cuánto vale un pan? ¿Cuánto vale un pez?
¿Cuánto vale una bebida? Acabo de reservar mi cupo en la Avenida del Prelado. 23.000 pesos el almuerzo. Bueno, pues toca ahí tal, porque ¿cómo le vamos a de comer a 7.000 personas? Bueno, pues estos hicieron las cuentas, 23.000 por cabeza. Felipe le salió a la mitad, al doble casi. Bueno, 200 denarios de pan. Se ve que era un hombre práctico, prudente. Quizá cumplía con frecuencia este papel de secretario, aunque era Judas el que llevaba la plata en la bolsa. Y la robaba después. Preveía, calculaba y daba su veredicto. En esta ocasión su presupuesto dedujo que para dar a cada una de las personas de esa multitud no alcanzarían ni 200 jornales. Son unos 50.000 pesos colombianos por 200, pues unos 10 millones de pesos. Tampoco, para una comidita, ¿no? Imagínense la gente. Pero este autor italiano que les cuento, Picoco se llama, dice que esa respuesta realista denota cierta falta de fe. A veces nosotros somos así, matemáticos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto vale? ¿De dónde saco la plata? Y si la tengo, tranquilo. Si no la tengo, me preocupo. ¿No? Pero es la respuesta matemática, la respuesta humana, los medios, los panes y los peces. Dice este hombre, utilizar demasiado las matemáticas en la vida es un signo claro de falta de fe. Debemos redimirnos de esa mentalidad de Felipe al pensar que lo que nos hace feliz se puede comprar y vender. ¿Cómo hago yo para estar feliz? Pues necesito un spa, necesito un crucero, necesito un fin de semana. Los dones solo se pueden recibir, se pueden esperar, se pueden desear. Nos podemos preparar para ellos, pero no se pueden comprar ni comerciar. Señor, ¿cuánto vale una tonelada de gracia, ¿no? La alegría de ser hijo tuyo? Eso no se compra, ¿no? Ni se vende. Dios nos lo da. Cuando analizamos demasiado las situaciones o cuando queremos encontrar nosotros mismos la solución a nuestros problemas, humanamente hablando, no hay fe. Porque una de las manifestaciones más importantes de la fe es la confianza en lo que el Señor te pide que vivas, aunque sea difícil. Por eso la pobreza, por eso la obediencia, por eso la castidad, que son virtudes que implican abandono en el Señor, que sea Él el que haga las cosas. Esta escena es un poco así como, diríamos, un poquito contradictoria, es un poco límite, ¿no? ¿Con qué compraremos pan para darle de comer a 20.000 personas? 10 millones de pesos no bastan. ¿De dónde sacamos 10 millones de pesos nosotros para darle de comer a este gentío? Y a mí quién me metió en esto, ¿no? Y hago las cuentas y digo, pues está mal, te faltó fe. El Señor les pide a los apóstoles 200 días de trabajo de un momento a otro. Y no para construir pues la sede del apostolado, ¿no? O para prever las necesidades futuras, la sostenibilidad, sino para, entre comillas, despilfarrar, atendiendo a una muchedumbre transitoria. ¿Cuánto nos enseña el Maestro? Esta escena va en la línea de la Caritas in Veritate de Benedicto XVI, nos muestra la lógica de la gratuidad, de la generosidad, del don, de la magnanimidad que ha venido a instaurar Jesucristo por encima de nuestra tacañería, de nuestra codicia, de nuestro egoísmo. Estos apóstoles habían ido aprendiendo, habían ido empapando de esa lógica divina, pues ya habían visto cómo ante 20.000 personas para atender, lo que hacen es irse a la montaña a rezar, ante pues la petición de cómo comprar pan para estos, pues no tienen vergüenza de plantear sus pobres aportaciones. Uno de sus discípulos, Andrés, uno de los mayores, de los dos primeros que vinieron, el hermano de Simón Pedro, le dice una cosa ridícula, pero se la dice. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. El más bobo, pues, mira, pero ¿qué es eso para tantos? ¿No? 20.000 personas. Tenemos 2 peces para 20.000 personas. A pez por 1.000. Medio pez por cada 500. Bueno, vamos a seguir aquí partiendo el pez, pero pues, obviamente le toca a uno un ojo, pues, ¿no? Y una espina. Pero es lo que hay. 5 panes
de cebada. Eso parece que no se nota mucho, pero el pan de cebada era menos bueno, de peor calidad, el pan de los pobres. Pensando en esta escena, mi conclusión, que después de mucho pensarlo, es pues que era gente muy pobre, tampoco hay falta de muy inteligente, ¿no? Pero muy pobre. Si entre 20.000 personas logran conseguirse 5 panes y 2 peces, imaginen la pobreza tan tremenda que era una sociedad pobre, una tierra desértica. Es donde quiso venir Jesús, donde más hacía falta. Panes de cebada, el pan de los pobres. Aunque por lo demás también este detalle tiene su significado, porque en el segundo libro de los Reyes se narra que el profeta Eliseo multiplicó unos panes de cebada. O sea, Dios hace milagros con lo sencillo. De pronto un pan ya de mucha harina, muy aliñado, ya no tiene tanto valor. Así es nuestra contribución, podemos concluir en las empresas de Dios. Por mucho que hagamos, no deja de ser verdaderamente desproporcionado. Pero tú, Señor, quieres que entreguemos esos 5 panes, esos 2 peces, no nos los perdonas. Nos haces partícipes de tu misión a pesar de nuestra incapacidad, de la falta de medios. Como dice el mismo Andrés, ¿qué es lo que yo doy para lo que tenemos que hacer? ¿Qué son 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud? Sin embargo, nos los pides todo. Ahora el niño podría decir, ahí tienen 4 panes y un pez, porque yo necesito el mío, ¿no? No, lo entrega todo. Él se queda sin nada. Es bonita esa entrega, lo entrega todo, para que Dios, con ese todo, que no es nada, que es una niñez, pues haga milagros maravillosos. No nos exiges que los vayamos a comprar, sino que los entreguemos, aunque implique el esfuerzo de buscar ese poco de ayuda. Dice Forja, el Señor quiso hacernos corredentores con Él. Por eso, para ayudarnos a comprender esta maravilla, mueve a los evangelistas a relatar tantos grandes prodigios. Él podía sacar el pan de donde le pareciera, pues no. Busca la cooperación humana. Necesita de un niño, de un muchacho, de unos trozos de pan, de unos peces. Le hacemos falta tú y yo, y es Dios. Esto nos ha de urgir a ser generosos en nuestra correspondencia a sus gracias. Podemos hacer un poco de examen y mirar cómo ha sido nuestra respuesta a las exigencias tuyas, Señor. No vaya a ser que tengamos reservado un pedacito de pan, un pez pequeño para nosotros mismos, para nuestros proyectos personales, desconfiando de tu generosidad. Este muchacho entregó todo lo que tenía. Quizá era la previsión para la cena en su casa. Tal vez, como me pasaba a mí cuando era chiquito, se había desviado, novelerear y tal, y lo había mandado a comprar la cena, pero vio la cosa y dijo, no, pues esto lo aporto. Tuvo la fe suficiente para entregarlo al maestro. No pensó en sí mismo ni en sus planes. Lo prioritario era ayudar, hacer de cirineo en ese momento para Jesús. Podemos preguntarle al Señor cuáles son esos panes y esos peces que Él está esperando que le entreguemos hoy. ¿Cómo podemos ayudarle a su misión de buen pastor en el mundo de hoy, ahora? Quizá nos pide que le demos el corazón, que no lo compartamos tanto, que no le dejemos las migas, o que empleemos nuestros mejores momentos para sus asuntos, o que sacrifiquemos un poco nuestras aficiones, nuestros planes personales, al servicio de los demás. Al ver que habían entendido su lógica, Jesús dijo, díganle a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, que estábamos en primavera. Se sentaron y solo los hombres eran unos 5.000, y por eso uno puede caer unos 20.000, otras tantas mujeres quizá más, y niños a lo loco, pues por cada pareja. Y entonces, ¿qué pensaron los apóstoles ante ese mandato, no? Ante esa locura desproporcionada? 25.000 personas, y es que los sentemos en grupos. ¿Y para qué se van a sentar? Vamos a repartir 5 panes entre 25. Bueno, uno podría humanamente meterle toda la lógica que quiera. ¿Cuáles habrán sido los comentarios de Judas, insidiosos en voz baja, con los que estaban a su lado? Y entonces Jesús, con ese aporte humano, tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Vemos una alusión a la Eucaristía, como veremos más adelante en las siguientes semanas.
y todo lo que quisieron del pescado. No es como un medio pancito, no, sobró en abundancia, la abundancia mesiánica. Dios está entre nosotros, entre los pobres. Como decían las promesas del Antiguo Testamento, comerán todos hasta saciarse. O como decía Eliseo, comerán y sobrará. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron, que nada se pierda. San José María explicaba que esos 12 cestos se recogieron para que con esos 12 grandes cestos de pan que han sobrado, comamos nosotros ahora y nos alimentemos de la fe. Bueno, se nos acabó el tiempo. Concluyamos mirando a María, mujer eucarística. Ella que se entregó a Dios por completo, nos obtenga la gracia para que, como los apóstoles, en primer lugar aprendamos del Señor a subir a la montaña, a orar, a entregar nuestras preocupaciones, todos nuestros encargos en sus manos, porque es Él quien actúa. Pero luego también entreguemos lo poquito que tenemos, que respondamos con prontitud a las peticiones de su Hijo. Madre nuestra, ayúdanos a ser generosos como el muchacho de este milagro, dándole al Señor sin guardarnos nada los 5 panes y los 2 peces que representan nuestra vida entera. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.